Bueno, ahora le llegó el turno a nuestro columnista, el doctor Rodolfo Eiben, abogado, asesor en inversiones, empresario vinculado a la energética, analista político y económico. Tenemos tanto para hablar con Rodolfo. Estamos en unos días tan álgidos y con sus temas tan sensibles y de los que él sí sabe hablar, sabe de qué habla. Sería más o menos hablar de qué pasa con este acuerdo con la deuda, qué pasa con la pandemia y la economía y de algunas otras cosas más. Buenas tardes, doctor Eiben, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo está usted? Un gusto saludarla como siempre. Lo mismo para mí, Rodolfo. Yo quería leerle algo textual Sí. que no entiendo, pero seguramente me lo podrá explicar usted. El Premio Nobel el Premio Nobel de Economía dijo sobre el ministro de Economía, Martín Guzmán, es la persona adecuada en el lugar correcto en el momento oportuno. ¿Qué quiso decir? Bueno, son conceptos personales que nada tienen que ver con su título de ex premio Nobel. Él puede decir eso y mucha gente compartirlo y otra tanta no compartirlo. Claro, sí. Yo creo que un ministro de Economía debe ser una persona con un conocimiento muchísimo más acabado de la economía real, muchísimo más acabado de la situación concreta del empresariado, en este caso el empresariado argentino. Este muchacho conoció al señor Stiglitz en Estados Unidos, a donde él cursó un posgrado y donde trabajó con el señor Stiglitz en una cátedra. Por lo tanto, es una conceptualización muy parcializada, de acuerdo a como yo lo siento personalmente. Vea, Olga, y la audiencia me va a saber entender. A ver, nosotros no necesitamos científicos, teóricos, con premios ni posgrados. No. Nosotros necesitamos personas que conozcan de economía, que más conozcan de política, que mucho más conozcan de las necesidades de la gente y muchísimo más conozcan del manejo del sector privado, léase de las empresas, con respecto a sus trabajadores y con respecto a la situación y a la presión impositiva que están sufriendo, más la recesión con inflación, léase estanflación que estamos sufriendo concretamente en el país. Entonces los halagos personales o los agravios personales que pudiera haber en este momento no tienen sentido. Yo le digo que no tienen sentido si yo le digo que Guzmán es bueno o es malo, nada tiene que ver con el sufrimiento del empresariado, a quien nuevamente yo me pongo de pie y vuelvo a saludar por el enorme sacrificio que a diario hacen quienes se levantan todos los días, en el caso de los hombres del campo, a la madrugada, y en el caso de quien tiene un negocio, una fábrica, una pyme, a las 7:30 de la mañana, y tienen que sufrir los avatares de estos desmanejos económicos agregados a la situación política que deja muchísimo que desear en este momento. Sí, es no lamentable. En realidad lo que yo le iba a decir es que más que menciones y buenas intenciones, uno quiere acciones, hechos, ¿no? Sí, por supuesto, Hechos. mire, exacto, mire, José Ingenieros escribió muchos años atrás acerca de las características psicosomáticas del hombre mediocre. Tiene un librito muy pequeño, es un ensayo, sobre las características del hombre mediocre, y allí destaca y se encuentran variadas explicaciones, las cuales, por cierto, sobreponen el humor inteligente de sus páginas con la similitud patética de muchas personas o personajes
que conocemos de nuestro país en el ejercicio de la función pública, ¿no es cierto? Sí. O quizá conozcamos en lo personal, o quizá también tengamos algunos seres cercanos o en relación de amistad con estas características que descubre José Ingeniero. Y voy a hacer referencia a otro escritor, que es Ortega y Gasset, que tenía un dicho muy conocido y muy famoso que decía que los argentinos nos pasa lo que no sabemos por qué nos pasa. Qué Vieja lamentable, metáfora, ¿no? También eso. claro, vieja metáfora que trae para nuestra intimidad la pregunta constante y consciente del motivo real del hartazgo y sucesiva frustración que vive la inmensa mayoría de los habitantes de este bendito país. Digamos que Entonces, si no cambiamos las fórmulas no vamos a obtener otros resultados más que los que tenemos, ¿no? Por supuesto, hoy hice declaraciones a otros medios periodísticos que durante la mañana tuvieron la amabilidad de consultarme y de llamarme. Y bueno, yo creo que hay episodios de variadas circunstancias y hechos de los últimos días en que han ocurrido lamentables episodios en cuanto a la institucionalidad en la Argentina, en cuanto al diálogo, a la democracia, a la planificación, al conocimiento, al alcance social, etcétera, en que incurren nuestros dirigentes políticos. Usted fíjese que aquí se está gobernando desde diciembre en adelante por DNU, por decreto de necesidad y urgencia. Sí. No hay o no ha habido un solo proyecto aprobado. Nada. Todo por DNU. Entonces, ¿cómo se puede gobernar? ¿Cómo se puede gobernar en democracia? Tienen la palabra democracia que no se les cae de la boca. Y estamos viviendo en una cuasi o pseudo democracia, o democracia bananera, como más le guste, de republiqueta bananera. A mí, teniendo un gran país, en ser una republiqueta es terrible. Eiben, ¿es verdad que solamente arreglamos el 20% de la deuda? ¿El 20% de qué, Olga? ¿De la deuda externa? ¿Del total de la deuda externa? ¿O no arreglamos nada? No, ni eso. Me parece un exceso tomar el 20% y que hay que desmenuzar bien de qué se compone el resto de la deuda externa, cuándo la vamos a pagar, porque en virtud de eso van a ser también los intereses que nos van a cobrar. Es decir, acá el tema del pseudo acuerdo, porque es un pseudo acuerdo, yo diría que hemos salido con un triunfalismo, usted ya lo habrá escuchado y la audiencia también, que se salió con un triunfalismo excesivo a festejar lo que no se tiene que festejar. Y una frase muy clara la dijo ayer el economista Daniel Marx, que fue negociador de la deuda externa en la época de Alfonsín, en la época radical. Una persona muy capaz, muy capaz en este tema. Y él tuvo una frase que fue como una sentencia. Dijo que esto es muy bueno, pero que es el fin del principio. Claro. Ahora, es muy bueno porque esto nos da una pauta, una posibilidad de comenzar un camino muy sinuoso, que es la renegociación de la deuda externa argentina con otros bonistas, porque estos fueron 3 fondos nomás los que prestaron su conformidad, si bien son grandes tenedores de títulos, pero hay otros bonistas en otros lugares, en otras latitudes, y también está el Fondo Monetario Internacional, de quien no nos debemos olvidar. Entonces nos queda un largo y sinuoso camino a recorrer. Lo que sí fue auspicioso es que por lo menos, o al menos, podamos iniciar esa ruta, porque si no ni eso podíamos hacer. Claro, entonces yo creo que hay que ser un poco más modesto, no tan exitistas, no creernos que de banca hemos pasado, de punto hemos pasado a banca. No, de ninguna manera, menos con estas cosas. Claro, porque para pasar de punto a banca, primero hay que ser respetuoso de los compromisos y cumplidor. Entonces no hay que abusar de los digamos, benevolentes servicios que nos prestan a veces algunos organismos internacionales para sacarnos las papas del fuego, ¿cierto? Hay que ser bastante más modesto en ese sentido.
Y la modestia no es una demostración de debilidad, al contrario. ¿No? La modestia es una demostración muchas veces de grandeza que no tienen los políticos argentinos, menos los de este gobierno. Lamentablemente, ¿no? Así es, Yo así es. pregunto, la pandemia, ¿en qué afectó la economía y cuánto hay de excusa y cuáles son las realidades? Bueno, la pandemia al darle la objetividad al término pandemia, afectó de cierta manera a la economía mundial en su globalidad. Ha afectado a Europa, ha afectado a Asia y ha afectado al hemisferio norte y, por cierto, a nosotros. Ha sido una afección global, mundial, planetaria. Ahora bien, dentro de esta pandemia hay países que van a salir antes que otros, hay países que por su naturaleza propiamente dicha, van a reaccionar de distintas formas sus mercados, se va a reaccionar de distinta manera en la parte laboral, y son países que van a salir seguramente más rápidamente de las crisis. ¿Por qué? Porque hasta este momento han tenido una economía dentro de todo creíble y sana, y han tenido una moneda fuerte, una moneda racional. Nosotros le hemos sacado en estos últimos 50 años no sé cuántos ceros a la moneda. Es decir, nosotros no tenemos una moneda creíble, no tenemos una moneda estable, no tenemos una moneda convertible en lo que uno quisiera, si son yens, si es yuan chino, si es dólar, si es euro. No tenemos una moneda convertible en nada, ni siquiera ya en Uruguay aceptan los pesos argentinos, con lo cual tenemos una moneda que pasó a ser una cuasi moneda. Es como si tuviéramos un patacón de lo que había en la época de los 90 o algún otro billete con poquísimo respaldo. Con lo cual nosotros sí vamos a tener una salida mucho más lerda. ¿Y por qué también? Porque no solamente tenemos una moneda poco creíble, sino que no tenemos un plan económico. Y vuelvo otra vez a lo que hablamos la semana pasada. Cuando hay un presidente que dice que no tiene un plan, es grave, muy grave, es de gravedad institucional. Así es. ¿Quién va a venir a enterrar capitales a la Argentina? Y hablo de enterrar capitales en la Argentina porque no hay plan. Y nadie sabe cómo va a evolucionar la economía y cómo va a evolucionar el país en lo social y en lo político. Porque aparte de todo esto que he expuesto, en lo político hay una bipolaridad, hay un bicomando y no se sabe en realidad si el presidente decide per se o decide por otra persona que está atrás de él. Sí. Y que sabemos quién es. Sí, por supuesto. Entonces, al haber esa bipolaridad en el comando, los inversores extranjeros no confían ni en el país ni confían en sus autoridades. Por otro lado, también debo advertir a la audiencia que mis críticas no son solo para este gobierno, sino para el gobierno anterior también. ¿Sabe por qué? Porque el grave error que tuvo el gobierno anterior, aparte de los muchos que ya conocemos, fue el permitir que las provincias se endeuden con créditos foráneos, con créditos del exterior. ¿Por qué? Porque los gobernadores tomaron esos créditos indiscriminadamente, tomaban esos dineros para pagar gastos corrientes internos, y seguir manteniendo el circo de la política. ¿Se da cuenta? Y el circo de la política implica muchas cosas. La deuda se tiene que adquirir para obra, para... Claro, para crecimiento. Para crecimiento, no para pagar gastos internos. Exactamente. Entonces, eso no ocurrió. ¿Y qué hicieron en consecuencia? Siguieron manteniendo el circo del exceso de empleados públicos y de subsidios en las provincias, como si nada hubiera ocurrido en el país. Seguían, como siempre digo, bailando en la cubierta del Titanic,
Claro. y no percibiendo que eso se terminaba y que había que devolver esos dineros. Al margen de eso, tenemos provincias como lo fue Chubut, no sé si ustedes recuerdan, la audiencia recordarán, Sí, sí, por que supuesto. en el mes de diciembre Chubut estaba incendiada, o en Ah, enero de este que año además Chubut con la gente estaba en la calle incendiada. era un desborde Así total. es, así es. Y el gobernador reclamando que le debían girar de la nación 1.700 millones de pesos, que era un dinero que la nación le prometió y le debían, y que acá y que allá, cuando salió el ex ministro Frigerio, el ex jefe de gabinete Marcos Peña y el mismo ex presidente Macri a demostrarle a este señor Arcioni que ya le habían girado esa partida y lo que no estaba era el dinero, y nunca se supo a ¿Qué dónde pasó? fue a parar ese dinero. ¿Se da cuenta? Nunca se rindió Nunca cuenta. se aclaró, nunca se rindió Nunca se cuenta. aclaró, no. Exactamente. Entonces, una Y en típica, como se realidad, llama, no una lo, típica avivada o argentineada, como se dice, ¿no? sí, lo lamentable es que ni el gobierno pasado, que uno no está pidiendo que sea un poco mejor, aunque sea un poco mejor que el gobierno anterior, ¿no? Por supuesto, yo diría deben ser mucho mejor, pero Te- lo que pasa es que para ser mucho mejor hay que demostrarlo con hechos concretos, y eso es lo que no aparece, y y así no no van a aparece venir porque no hay inversores a este país, renovación, ¿no? y no hay renovación de la gente, no hay renovación política, todos van por lo mismo y vuelven por lo mismo. Entonces, en tanto y en cuanto no haya reformas estructurales en el país, donde demostremos vocación de cambiar estructuralmente, de achicar las estructuras. Usted sabe cuántas comunas hay, comunas, que es una categoría subalterna de los municipios. Sí, sí, Comunas hay en el país, miles. ¿Sabe cuánto gana un jefe comunal en la provincia de Córdoba no, con una población de 2.000 habitantes? no, 120.000 pesos por mes. bien. ¿Está? Y aparte agréguele los que tiene alrededor, que No, ganan por 30, supuesto, no es 40, 60, solamente su 50. sueldo. No es el jefe comunal. Entonces eso tiene que concluir, y esas comunas deben pasar a formar parte de las intendencias que tienen Sí, más claro, cerca. Por claro. ejemplo, ¿a usted le parece que en la provincia de Mendoza, localidades como Godoy Cruz, o como Lavalle, o en San Juan Angaco, o Santa Lucía, o en Córdoba, hay ejemplos como Anizacate, como la comuna de, no sé, acá cerca de Anizacate Sí, y en toda la provincia, comunas con 1.000, 2.000 habitantes que tengan presupuesto propio, no. tengan, No por el hay, tamaño, por la densidad poblacional. por Rodolfo, supuesto, nos sí. quedamos acá. Podríamos arrancar la semana que viene con esto mismo, que es ¿Cómo no? sumamente interesante, porque también es cierto que hay algunas comunas que sí trabajan o que se esmeran y también las podríamos nombrar. Es un desastre y tenemos que buscar alternativas para que no sea así, para volver a tener un gran país, ¿no? Así es, Olga, así es. Rodolfo, Este, ¿algo más? sí, dígame. No, lo único que yo quería decirle es que no dudo que pueda haber comunas que Por trabajen de buena supuesto. manera y demás, pero ¿sabe qué? No podemos seguir bancando esos No, sueldos. no, Lo que hay que hacer es que esas comunas pasen a ser parte o a formar parte de las intendencias o de los municipios que tengan más cercanos y absorber los empleados que hoy trabajan para absolutamente. esas comunas y sobran, fomentar políticas para que el sector privado lo pueda absorber, Pero claro, para que la debería gente ser no quede así. en la calle. Bueno, Yo yo sé, tengo un ejemplo. Ayer me enteré, por ejemplo, que PAMI es una locura y parece que no tiene nada que ver, pero es parte del presupuesto, por eso estoy hablándole. Con esto sí tengo que claro, cerrar, Rodolfo. sí, claro. PAMI no
no paga a sus afiliados el Sí. hisopado si tienen que internarlos en un geriátrico. No lo pagan. El No, 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 jubilado no, tiene que ir a eso lo conozco. hacérselo a un lugar privado. ¿Por qué? Porque no hay medio. Por supuesto que hoy todo el día estuve buscando una fuente que me explicara por qué no. Y no la Es encontré. así, Pero es así como eso usted es dice. parte de lo que estábamos hablando. La plata mal distribuida. Claro, ¿Mm? por supuesto, por supuesto. Y siguen hablando de construir viviendas y construir Bueno, obras de infraestructura, es todo mentira. ¿Con qué lo van a hacer? con ¿Con nada. qué presupuesto lo van a hacer si no hay dinero? No lo No hay. puede Pero seguir insisto, emitiendo. ¿por qué no le Bueno, hacen un hisopado a un jubilado? Es una locura. claro, claro, tal cual. Me tengo que despedir, le dejo un abrazo grande y nos Gracias, otro preparamos para para el usted. miércoles que viene. Sí, señora, a sus órdenes, Un como placer siempre. hablar con usted como siempre. Hasta el miércoles. Gracias.